Continuamos con esta primera edición de Radio Análisis cuando son las 9 de la mañana con 35 minutos de este día jueves 19 de diciembre del año 2024. Y saludamos a continuación al sociólogo e investigador de Fundación Sol, Benjamín Sáez, porque estamos precisamente en este espacio que realizamos de manera conjunta con la Fundación Sol. ¿Qué tal, Benjamín? Muy buenos días. Buenos días, un gusto saludarle nuevamente. Sí, no, saludo para ti, Benjamín, ahí con un setup nuevo, se ve bastante bien, así que nada, te escuchamos y te vemos perfecto, Benjamín. Vamos a hablar de economía, pero ya como obviamente quedan muy pocos días para que se nos vaya 2024, empezamos a hacer algunos balances y obviamente aquí este espacio no es la excepción. Así que te quería dejar la palabra en primer lugar, Benjamín, para que nos cuentes cuáles son aquellos principales puntos que ustedes consideran ahí en la Fundación Sol que vale destacar respecto a este año 2024 que ya se nos va. Sí, bueno, hay distintos aspectos que uno podría destacar de lo que ha sido este año. Desde nuestro punto de vista, hay varios puntos que en cierta forma nos plantean una alerta respecto a cómo estamos finalizando este 2024 y todo lo que viene para este 2025. Bueno, recientemente, digamos, se han publicado los informes más recientes de política monetaria y el informe de estabilidad financiera del Banco Central, ¿no? Y estos reportes, en cierta forma, nos indican un poco lo que viene hacia adelante el 2025 y también, bueno, lo que ha sido gran parte de este 2024. Y en ese contexto, quizás el dato que más se comenta, hay dos datos que son los que más se comentan quizás en estos balances en general, que son la inflación y el crecimiento económico, ¿no? En cierta manera, en la inflación vemos que hay un alza importante del costo de vida, sobre todo de los alimentos, ¿no? Y de la electricidad, que han tenido unas alzas significativas durante este año, y que en cierta manera distintas cifras que se han entregado en términos de los que son los salarios, nos indicarían que los salarios no acompañan tan bien estas cifras de inflación, es decir, se están quedando por detrás del aumento del costo de vida y eso finalmente tiene una consecuencia en términos de la calidad de vida directamente de la población. En ese contexto se proyecta que este año vamos a cerrar con una inflación del 4,8%, ¿no? Para el próximo año, durante el primer semestre, llegaríamos al 5% incluso, de acuerdo a proyecciones del Banco Central, y se estima que el próximo año cerraríamos en 3,6%. Más bajo que este año, en cierta forma, pero venimos ya de varios años con inflaciones altas, y esto es acumulativo, ¿no? En cierta forma, acá vemos la foto del año, que va a ser 4,8%, pero si vamos sumando con lo que viene de atrás, esto es preocupante, sobre todo porque también datos de ingresos que conocimos este año, ¿no? Con la encuesta suplementaria de ingresos, nos indican que en los últimos 5 años, últimos 5 años que se ha medido esta encuesta, en cierta forma los salarios se han congelado, ¿no? Han subido apenas 15.000 pesos reales en 5 años, ¿no? Y esto tiene una relación directa con lo que vemos en la inflación. Además, como comentábamos, la electricidad, piensen que en junio aumentó un 18,9%, perdón, un 12%, sobre un 12%, y ahora en octubre aumentó casi un 20% las cuentas de la luz. Entonces, desde ese punto de vista, un primer elemento quizás que podemos destacar es que seguimos en un contexto de inflación relevante, ¿no? En este caso, contención salarial, que quizás no se expresa en los indicadores más formales, como es el índice de remuneraciones que a menudo se menciona, pero que cubre solo a la parte más formal del mundo del trabajo, que es la parte que ha podido recuperar ciertos ingresos. Pero a nivel conjunto, ¿no? Lo que vemos es que esta alza en el costo de la vida está generando un perjuicio en términos de la calidad de vida de los hogares y los alimentos y bienes y servicios que pueden consumir y acceder. Entonces ese es quizás un primer elemento relevante. Ahora, Benjamín, a propósito de este componente de informalidad que hemos visto que no se ha podido contener y al contrario va aumentando a medida que vamos conociendo nuevas mediciones, por ejemplo, según los datos oficiales que entrega el Instituto Nacional de Estadística. ¿Qué se puede decir en ese sentido respecto de lo que se ha hecho durante 2024 en torno a ese tema? Porque efectivamente hay ahí una situación que obviamente precariza las condiciones
condiciones de vida de muchas personas y no se ve a la luz de los hechos algún tipo de solución que le pueda poner atajo. Correcto, es que tenemos casi una cifra estructural de informalidad en Chile, eso es importante destacar. Prácticamente hace décadas que este indicador fluctúa en torno al 27%. En ese contexto, digamos, el momento de recuperación de este indicador se dio en un contexto de pandemia, de destrucción del empleo, pero por un asunto, digamos, contradictorio, podemos decir que son los empleos informales los que más rápido se destruyen frente a un shock, a una crisis económica, ¿no? Entonces, todo lo que vimos como una recuperación de la formalidad, podemos decir, durante la pandemia, ¿no? Y después de ella, en cierta manera estuvo relacionado con que se destruyeron muchos empleos que eran de este tipo, ¿no? Que son generalmente de una menor solidez, ¿no? Se destruyen muy fácil, debido a que no implican costos para quienes son los empleadores y las empleadoras, ¿no? O también en el caso de quienes tienen un empleo informal autónomo, ¿no? Que trabajan por cuenta propia, también son actividades que en su gran mayoría corresponden a actividades de sobrevivencia más que emprendimientos empresariales, ¿no? Y en ese contexto eh, vemos que se mantiene porfiadamente esta informalidad de los empleos que se recuperaron posterior a este shock que significó la pandemia, que se perdieron más de 2 millones de empleos, ¿no? De todo lo que se ha recuperado de ese empleo, 8 de cada 10 son informales o endebles, es decir, empleos que no cumplen con todas las disposiciones, digamos, del Código del Trabajo al pie de la letra, es decir, vacaciones, sala cuna, un contrato escrito, cotizaciones, vacaciones pagadas, licencias pagadas, ¿no? Ese es un grupo que hoy en día está acotado en lo que es el mundo del trabajo en Chile a una cifra menor al 30%, que podemos decir es lo que es el empleo protegido. Entonces, en ese contexto, la verdad es que se ha avanzado muy poco, ¿no? Y es una materia preocupante. No obstante, es relevante señalar que la formalidad que existe en Chile es una formalidad que no asegura tampoco una estabilidad en el empleo. La tasa de rotación laboral es muy alta, ¿no? Y por lo tanto, también en esos empleos indefinidos, ¿no? Hemos visto incluso la duración de los puestos de trabajo no necesariamente tampoco es en el largo plazo. Y más aún incluso en el ámbito del trabajo, empleo formal, lo que hemos visto también, por ejemplo, en el caso de los sindicatos muchas veces, es una actitud también bastante agresiva por parte de las empresas que ha apuntado incluso a disminuir ciertos beneficios, ¿no? Entonces, en ese contexto, sin duda que quienes enfrentan un empleo informal, ¿no? Que se encuentran en la parte más, en el eslabón más débil, podemos decir, del mundo del trabajo, ¿no? Eh, en cierta forma están en una situación de riesgo, ¿no? Y esto se ha mantenido como estructuralmente. Esto no significa tampoco necesariamente bajos ingresos, ¿no? Aquí también hay ciertos segmentos del mundo informal que logran acceder a ingresos más altos, sin embargo, no así a un nivel de estabilidad laboral, se puede decir. Por lo tanto, esta rotación, fluctuación o cambio en la condición de vida, ¿no? Que puede cambiar de la noche a la mañana con la pérdida del empleo o algún problema o conflicto, situación inesperada económicamente, ¿no? Debido a los altos niveles de endeudamiento, que también quizás ese es un punto que también podemos concluir de este 2024, ¿no? Es que a pesar de todo, eh, se mantienen niveles de endeudamiento relevantes en la economía en Chile, la economía de los hogares, ¿no? Que es el núcleo, el corazón de la economía nacional. Ujú. Entonces ahí vemos que siguen habiendo muchos problemas de endeudamiento y también que se mantienen estos bajos salarios porque que existan también un componente relevante de empleo informal incide sobre el conjunto de lo que es la fuerza de trabajo y su capacidad de negociación, ¿no? Entonces, ahí también genera un efecto no solo para quienes tienen este empleo informal, sino que también para el conjunto de la y los trabajadores. Ujú. Ahora, Benjamín, varios economistas, sobre todo aquellos que son más asiduos a los medios de comunicación tradicionales, coinciden en señalar que
El problema del empleo está directamente relacionado con el bajo crecimiento, que si se mantienen estas tasas de crecimiento cercanas al 2%, 1%, 3% a lo más, se va a mantener esta dificultad para que se puedan generar nuevos puestos de trabajo. Y en ese sentido, claro, este año nuevamente hemos tenido un ritmo de crecimiento más bien acotado, y todo parece indicar que para 2025 va a ser una situación similar, y ahí hay diferentes factores o análisis que se hacen respecto de por qué crecemos poco. Está la baja inversión que señalan algunos, pocos incentivos para invertir, pero al mismo tiempo estos mismos sectores que se quejan respecto de la falta de estímulos, de la falta de posibilidades de invertir, a la hora de tener una actitud más proactiva, por así decirlo, respecto de ese mismo tema, se quedan más bien en una actitud más cómoda, más pasiva, y al contrario, como que demandan acciones por parte del Estado que muchas veces ya se ha visto también en el pasado que no necesariamente generan lo que se busca, como por ejemplo reducir impuestos, etcétera, etcétera. ¿Cómo ven ese tema ustedes también? Sí, bueno, ahí hay algunos elementos que es relevante observar. Por ejemplo, el tema de que la inversión, sobre todo la inversión extranjera directa, ha presentado aumentos en los últimos años. Por ejemplo, el año pasado vimos un aumento de cerca de un 23% en lo que es la inversión extranjera directa. Este año también se ha comentado, ¿no? Como, también como síntesis del año, que ha sido un año récord también en este tipo de inversiones. Y ahí es relevante señalar que no existe una relación mecánica, ¿cierto?, entre crecimiento económico y empleo. Hay una elasticidad, ¿no?, de cómo se comporta el empleo en relación al crecimiento económico. Y eso es sobre todo porque no da lo mismo el tipo de empleo o el tipo de actividad que crece, ¿no? Hay actividades que crecen que son más intensivas, podemos decir, en uso de fuerza de trabajo, ¿no? Y otras que son mucho menos intensivas, que emplean a pocas personas, ¿no? Y en ese contexto, además, hemos visto también la destrucción o cambio, ¿no?, en ciertos sectores eh, del mundo del trabajo, ¿no?, que por ejemplo se han visto, han cambiado su forma de organizar sus cadenas logísticas de producción, ¿no? Y por ejemplo hoy en día todo lo que son las fuerzas de venta, por ejemplo esos puestos de trabajo han cambiado mucho, ¿no?, en relación a toda la influencia de lo que es el delivery, el almacenamiento, por ejemplo, ese tipo de puestos de trabajo. Entonces, en cierta forma han habido cambios también estructurales en los tipos de empleo, pero sobre todo, si vamos a observar solo el crecimiento asociado a este tipo de inversiones extranjeras directas, por ejemplo, que han sido en su gran mayoría ampliaciones, por ejemplo, de proyectos mineros, ¿no?, de proyectos extractivos, son en general tipos de proyectos que no generan un impacto en el empleo en el mediano y en el largo plazo, sino que puestos de trabajo temporales, sobre todo durante la fase de instalación de la faena productiva. Sin embargo, en el mediano plazo, la cantidad de puestos de trabajo que generan este tipo de faenas, ¿no?, en realidad no generan un impacto significativo en algunos de los territorios, a pesar de que este es uno de los argumentos de las empresas muchas veces para allanar su entrada desde el punto de vista de la opinión de la comunidad, ¿no? Sin embargo, y las mismas estimaciones de las empresas respecto a cuál va a ser su demanda de fuerza de trabajo muestran que eh, hay un alza, ¿no?, en el momento en que se instala, pero luego una vez que operan estas faenas, muchas veces, por un lado, son pocos trabajadores y trabajadoras, pero además muchas veces provienen de otros lugares, ¿no? Por ejemplo, en la minería es muy común la conmutación, es decir, que las personas que se emplean en la faena muchas veces vienen de otras comunas, ¿no? Y eso en este tipo de proyectos, ¿no?, que son los que justamente se están fomentando con esta idea de parar esto que se ha denominado permisología, ¿no?, Ujú. que un poco como en esta idea de liberar, ¿no?, y dejar un poco más libre la acción, ¿no?, acelerar estos proyectos de inversión. Eso, como por estas características que tienen estos proyectos generalmente extractivos, no necesariamente va a generar un impacto en la recuperación del empleo, ¿no? Eso es importante señalar. En este
aún hoy, si quisiéramos recuperar los niveles de empleo que teníamos previo a la pandemia, ¿no? Para poder recuperar esos empleos tendríamos que crear más de 308.000 nuevos empleos en la economía. Es decir, eso sobre todo porque apareció una población muy grande que pasó a la inactividad. Más de 500.000 personas que desarrollaban una actividad económica, una vez que se produjo este shock, esta crisis de la pandemia, salieron del mundo de la actividad económica y no volvieron a ingresar, ¿no? Y eso hace que hoy en día tengamos este desfase, y en cierta forma es un desfase que convive, ¿no?, con esta reestructuración del empleo además, y una proyección de crecimiento que viene para el próximo año que va a estar incluso por debajo de lo que va a crecer América Latina, ¿no? Que se proyecta que crezca la región en un 2,4 y para Chile se proyecta en un 1,5. Entonces, en ese contexto, ese 1,5 probablemente va a tener poca capacidad de generar empleo, sobre todo por el tipo de actividad que se está generando y el tipo de empleo además que se genera, que es muy débil, muy endeble, ¿no? Y no permite en ese sentido proyectar una recuperación sólida del empleo en el mediano plazo. Si se estuviera generando contratos indefinidos, ¿no?, contratos de planta, por ejemplo, lo que es el aparato público o en las universidades, por ejemplo, ahí podríamos hablar quizás de un empleo que tiene proyección de crecer, ¿no?, de acompañar el crecimiento. Sin embargo, vemos que más bien es un crecimiento de áreas o actividades de la economía poco intensivas en uso de fuerza de trabajo y que además uno de sus, digamos, de sus estrategias además son, por ejemplo, mecanismos como la externalización, ¿no?, que en áreas como la minería es muy fuerte, y que tienen, digamos, poca capacidad de resistir incertidumbres de la economía, que es lo que también se ve como algo que probablemente veamos muy fuerte el 2025 a raíz de los distintos conflictos geopolíticos que se observan en la actualidad y a medida que se pierden los incentivos internacionales para la cooperación entre los distintos estados-nación y regiones de la economía. Por lo tanto, vemos cómo se empiezan a cerrar, ¿no?, algunos países, a tomar decisiones más agresivas en términos económicos, de tarifas, por ejemplo. Entonces, estamos en un escenario en el cual no da lo mismo cómo se crece, ¿no? Y por eso también la pregunta que generalmente hacemos en Fundación Sol, ¿no?, de ¿quién crece cuando Chile crece? Entonces, en ese contexto, no da lo mismo qué tipo de crecimiento es el que estamos poniendo sobre la mesa, para que en realidad esto pueda tener un impacto que las personas puedan percibir en su vida cotidiana, ¿no? Ya nos hemos acostumbrado quizás a esto de que solo percibimos una cuesta abajo, ¿no? Y lamentablemente no estamos viendo como una redistribución como se demandó con mucha fuerza, ¿no?, en lo que fue esta crisis social y política, que en cierta forma hemos seguido viviendo, ¿no? Entonces, Ujú. de cierta forma no da lo mismo el tipo de crecimiento y es una discusión que es relevante dar más allá de el solo crecer por una lógica de un supuesto chorreo, ¿no?, que en la práctica observamos y hemos podido constatar que no se da, ¿no? Eso, quizás Chile es uno de los países con ejemplos más abundantes sobre la persistencia de este discurso, ¿no?, del chorreo económico y su incapacidad de resolver los problemas que va generando este crecimiento, la desigualdad, ¿no?, la desintegración social en cierta forma, los niveles de deslegitimación de la institucionalidad, de la política, ¿no? Esos todos son todos elementos que para nosotros en cierta forma se mantuvieron este año y que va a ser relevante el 2025 hacer un giro, ¿no? Sobre todo con quizás un tema que no lo comentamos mucho ahora, pero que quizás uno de los grandes al debe, ¿no?, de este año, como es tanto la reforma de pensiones como la solución para quienes están con deudas del CAE. Ujú. Efectivamente, Benjamín. Bueno, varios temas que han cruzado este año 2024 y que por supuesto también seguramente van a ser parte de conversaciones que tendremos el próximo año contigo y por supuesto con otros integrantes de la Fundación. Así que agradecerte, Benjamín, y te esperamos pronto. Un abrazo. Muchas gracias, saludos a todas y todos los trabajadores de la radio también y a quienes nos escuchan. Gracias, Benjamín.
Ahí estaba Benjamín Sáez, sociólogo, investigador de Fundación Sol, conversando con nosotros a propósito de este balance que hicimos respecto de algunos temas que han marcado este año 2024 respecto de la economía y principalmente relacionado con los trabajadores y trabajadoras. Son las 9 de la mañana con 55 minutos. Tenemos que hacer ya una despedida de esta primera edición de Radio Análisis, pero sigan nuestra sintonía porque a todas las plataformas de Radio Universidad de Chile llega Tania González con Semáforo. Así que la invitación es a que siga junto a nosotros y también con la programación de la red de radios que piensan y el canal de televisión Uchile TV. Yo me reencuentro con ustedes a las 13 horas en la segunda edición de Radio Análisis y mañana tempranito aquí junto a Patricio López y todo el equipo desde las 7 en punto. Que tengan un buen día. El Departamento de Prensa de Radio Universidad de Chile presentó Primera Edición